Vamos a ver entonces algo sobre la topología de las estaciones. ¿Ah? Las configuraciones más comunes, obviamente acá no pretendemos cubrir el 100% de los casos, ¿no? Tomamos los más usados, ¿no? Podemos tener configuraciones en barra simple, barra partida, barra principal con barra de transferencia, barra doble. Barra doble y doble interruptor, interruptor y medio. Esas son las configuraciones más comunes, ¿no? Aquí en este diagrama se muestra, obviamente no se puede ver el detalle, ¿no? Pero por lo menos para que tengan una idea de algún ejemplo de cuáles son las flexibilizaciones o limitaciones que tiene por lo menos una de las configuraciones posibles. Acá estamos viendo una, a ver si puedo marcar acá con, creo que sí, acá, exactamente. Esta zona de acá vendría a ser la posición de línea que habíamos visto en la clase pasada, en la presentación pasada. Acá viene la línea de transmisión. Acá tenemos una barra principal y una barra de respaldo. Acá tenemos una posición de acople. Y aquí tenemos dos salidas a centrales de generación. Entonces, si vemos la flexibilización que permite esta configuración en particular, no vamos a ver todas obviamente porque nos llevaría demasiado tiempo, ¿no? Pero la idea es ver que, por ejemplo, supónganse que queremos hacer un mantenimiento en esta sección donde está el disyuntor de línea, el disyuntor que conecta la línea a las barras de alta tensión, lo sacamos de servicio, pero la energía de las dos centrales de generación que están acá se sigue inyectando a la línea a través de energizar la barra secundaria, a través de la posición de acople también, y a través de este sector que bypasea, digamos, el disyuntor de línea, ¿no? Entonces, de esa forma, puedo sacar de servicio este interruptor de línea para hacer mantenimiento sin interrumpir la generación de las dos centrales, ¿no? En el caso que quiera, otro caso distinto, acá vemos el caso de mantenimiento en un disyuntor de una de las dos centrales de generación. Es similar, como ven, es totalmente simétrico, ¿no? Simplemente se utiliza la posibilidad de tener las dos barras, la barra principal y la barra auxiliar, una posición de acople, y bypaseo entonces el disyuntor de esta central de generación y puedo realizar tareas de mantenimiento mientras la central de generación sigue inyectando energía a la línea, ¿no? Eso era un ejemplo nomás para que vean, podemos dedicarle muchísimo más tiempo a analizar cada una de las configuraciones que vimos, ¿no? Bien, una de las cosas que es importante también conocer es los esquemas eléctricos que se utilizan para las subestaciones, ¿no? Esto es lo que acabamos de ver recién en el ejemplo, ¿no? Donde se ve aquí un unifilar general de la estación, ¿no? Hay un unifilar adicional que es el unifilar con protecciones, también aquí no está, acá están solo los TIs y los TTs que se utilizan, pero un segundo unifilar sería esto mismo más la información de todas las protecciones, cada relé donde toma los puntos de medida, sobre qué disyuntores actúa, etcétera, ¿no? Otro de los componentes de la documentación que debe estar presente siempre en el parque, ¿no? Es la parte de los diagramas lógicos de operación, ¿no? Donde están los bloqueos, etcétera, y donde se implementa cada una de las funciones, ¿no? Por ejemplo, vía cableado, vía lógicas funcionales, etcétera, etcétera, ¿no? En los cofres de zona, en los armarios de mando de los equipos. Esto le permite a uno entender cómo es que funciona, cómo fue que quien diseñó la lógica de operación de la central, qué fue lo que pensó, ¿no? Entonces acá se ve toda la parte de bloqueos, etcétera, ¿no? Después en los funcionales de la estación también se ve toda la parte de los bloqueos de los accionamientos, ¿no? Dónde están cada una de estas cadenas, ¿no? Cuáles son los contactos auxiliares, etcétera, o relés, etcétera, que son los que interrumpen, ¿no? Las cadenas de bloqueo, ¿no? Para justamente entender cuándo una operación, por ejemplo, el cierre de un disyuntor está inhibido, ¿no? Por alguna de las condiciones que está dibujada en esta parte de los funcionales, ¿no? Bien, insisto, podemos entrar en mucho detalle, pero bueno, se nos va el tiempo, ¿no? Vamos a hablar un poco más, sí, de la parte de operación y mantenimiento de las centrales eólicas, ¿no? Existe el término que se conoce por explotación, ¿no? Que básicamente sería como el manejo de la generación a partir de consignas de operación recibidas desde el despacho de carga, ¿no? Esto generalmente, como dice ahí, la operación de la central de generación es totalmente automático a través del sistema de control, ¿no? Y tienen generalmente dos consignas de operación, la potencia activa y la potencia reactiva, ¿no?
Eso se reciben órdenes del despacho de cargas y las centrales se ajustan automáticamente, ¿no? Durante la operación puede llegar a ser necesario hacer maniobras en las redes, ¿está? Por ejemplo, en la red colectora de media tensión, ¿no? Para aislar aerogeneradores para hacer algún mantenimiento, por ejemplo, o ramales, no solo aerogeneradores individuales, sino ramales completos, ¿no? Eso generalmente se hace para poder hacer tareas de mantenimiento, ya sea mecánico o eléctrico, ¿no? Y si no, en la subestación también es posible hacer maniobras tanto en alta tensión como en media tensión, lo mismo, ¿no? Para poder aislar ya sea la central completa o algunos sectores internos de la central, por ejemplo, a través de ramales nada más, ¿no? Son todas maniobras que normalmente se hacen, y ahí sí se hace con gente local también, ¿no? Porque justamente van a estar haciendo tareas de mantenimiento, ¿no? En los contratos de operación y mantenimiento, por lo menos lo que uno ve normalmente, no quiere decir que no haya casos particulares o distintos a lo que estamos viendo acá, ¿no? Pero existen distintas fases del proyecto, desde la parte de construcción, la parte de garantía y extensión de garantía también, ¿no? Y los servicios de posgarantía, ¿no? Generalmente proporcionados por el tecnólogo o subcontratado a otra empresa. También en algunos casos, incluso por ejemplo la posgarantía también la asume el propietario mismo de la instalación, ¿no? Generalmente a medida que va pasando el tiempo, cada vez se va pasando más desde el propio tecnólogo hacia el propietario del, de la instalación, ¿no? Eh, no hay duda que hay impactos en los costos de la explotación y por ende en los ingresos del propietario de la instalación, ¿no? Todo esto tiene algún impacto económico siempre. Bien, la parte de mantenimiento tenemos todo lo que es la parte de gestión de mantenimiento, ¿no? Donde se hace seguimiento de eventos y determinación de las causas, ¿no? Generalmente se aprovechan siempre, suponiendo que se hacen las cosas bien, ¿no? Todos estos eventos sirven para generar propuestas para introducir mejoras, ¿no? No siempre se puede prever todo de entrada, ¿no? Por eso, cada vez que hay un evento, lo bueno es tratar de investigar cuál fue la causa y tratar de buscar algún procedimiento que mejore la situación o que evite que vuelvan a suceder esos eventos en el futuro, ¿no? Durante los eventos eso se realiza la ejecución de las tareas, ¿no? Donde ahí se trata de identificar las fallas. Generalmente la resolución de los problemas trata de hacerse siempre localmente por un tema de costos y tiempo sobre todo, ¿no? Y lo que sí es muy importante la parte de reportes de actuaciones, ¿no? Cada vez que se hace algo en una instalación, siempre es bueno generar documentación para tener antecedentes y aprender, ¿no? De esa forma se independiza de las personas de turno, ¿no? Y queda aprendizaje siempre, ¿no? En cuanto a los del depósito y logística, bueno, acá hay distintas políticas, ¿no? Pero generalmente se trata de tener un stock óptimo de repuestos, ¿no? Y lo otro que también hacen normalmente las empresas es hacer una buena evaluación de proveedores, cosa de tenerlos ya precalificados y saber a quiénes recurrir en caso de que sea necesario comprar algo, ¿no? ¿Cómo se miden a veces las disponibilidades de la central? Insisto, acá estamos dando algunos ejemplos, no tienen por qué ser las únicas formas de medir la disponibilidad de una central. ¿Por qué lo de la disponibilidad? Porque a veces no, generalmente los contratos de alguna forma condicionan o algunos porcentajes de pagos de las cuotas mensuales por operación de mantenimiento a la disponibilidad de la central, ¿no? Entonces, hay distintas formas de medir esa disponibilidad. Por ejemplo, una de ellas, la que vemos acá, es la disponibilidad temporal de la central, ¿no? Que básicamente, como lo define acá la fórmula, ¿no? Es el tiempo del periodo considerado, supongamos que es un año, ¿no? Menos el tiempo de indisponibilidad, que es cuando la central no está en condiciones de entregar energía, ¿no? Dividido el tiempo del periodo, por ejemplo, un año, ¿no? Es muy fácil de calcular esto, porque esto es simplemente medir tiempos y listo, ¿no? Justamente como es muy fácil, es muy utilizado, ¿no? Tiene algunas desventajas, ¿no? Que no digo que suceda siempre, ¿no? Pero algunas empresas de OEM pueden aprovechar, ¿no? Haciendo algún tipo de estrategia, tratando de incrementar la disponibilidad, ¿no? Y en realidad lo que se está midiendo es la velocidad de respuesta en un trabajo bien hecho, ¿no? O sea, es como tratar de salir del paso lo más rápido posible para mejorar este índice y maximizar lo que puedo facturar sin resolver de fondo. Es como una especie de solución parcial, ¿no?
Pero bueno, esta es una forma y es bastante usada, ¿no? Otra forma es la medida de la disponibilidad energética de la central, ¿no? Acá la ventaja que tiene este método es que mide la velocidad de respuesta y también la calidad del trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá tienen la fórmula, ¿no? Sale de calcular la producción de un periodo, como dijimos, puede ser un mes, un semestre, un año, etcétera, sobre lo producible en el periodo, ¿no? Lo que sí tiene desventaja porque es un cálculo más complejo. Imagínense que llegar a esto no es tan fácil. Esto es una fórmula muy sencilla, pero bueno, acá hay que pactar muchas cosas también, ¿no? Como dice acá, puede ser conflictivo. Bien, dentro de los contratos hay una serie de definiciones, ¿no? Muy básicas, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las instalaciones objeto del contrato, se desarrolla un plan de trabajo. También, esto ya desde un arranque, ya durante la obra también hay todo un tema de cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces se necesita tener un plan. Se define claramente cuál es el personal afectado al servicio, sus horarios, los tiempos de respuesta ante una emergencia. Normalmente, ya lo hablamos la semana pasada, ¿no? Pero el personal de mantenimiento generalmente no está en los parques, no está en las centrales, sino que están a distancia, por eso se definen los tiempos de respuesta, ¿no? Se definen quiénes son responsables, ¿no?, de las instalaciones, ¿no? E incluso también, si hubiera stock de repuestos, quién es el responsable de ese stock de repuestos, de mantenerlo, cuidarlo, etcétera, ¿no? Más definiciones vemos acá: consumibles, qué herramientas y equipos se deberán tener, cuál es la garantía de disponibilidad de producción, seguros, ¿no? Hay todo un tema de seguros acá, de responsabilidad civil, etcétera, ¿no? Otros tipos de seguros, contra daños y pérdidas, por ejemplo, o contra vicios o defectos de construcción, ¿no? Y hay que acordar una fórmula de cálculo de multas por indisponibilidad, ¿no? Insisto, no podemos entrar en cada uno de los detalles de un contrato porque cada contrato puede llegar a ser un mundo, ¿no? Eso fue más o menos una idea genérica de las cosas que se deberían tener en cuenta cuando se confeccionan contratos de OIM. Vamos a ir a la parte ahora sí un poquito más técnica, la parte de ensayos, de cada una de las componentes. La vez pasada vimos cuáles eran los componentes de la central eólica. Ahora vamos a ver un poco más de qué ensayos se hacen en cada uno de los equipos. En este caso vamos a ver ensayos en los generadores. Esta lista no pretende ser exhaustiva, simplemente son las cosas más normales que uno ha visto a lo largo del tiempo, que no quiere decir que en otros lugares se hagan o más o menos cosas de las que vamos a decir acá, ¿no? Ensayos de aislación, se hacen ensayos de aislación en el estator, resistencia a aislación, índice de polarización, y en algunos casos hemos visto la realización de un ensayo de capacidad de soportar impulsos de alta tensión. Si bien los generadores son de baja tensión, hay un ensayo, ¿no?, que está mencionado en estas normas. Incluso acá menciono dos normas IEEE, la 43 y la 522, ¿no?, que dice qué ensayos y cómo se hace cada uno de estos ensayos sobre los generadores, ¿no? Acá como ejemplo tienen algunas imágenes, ¿no? Esto también hablamos la vez pasada, que acá en las góndolas generalmente el espacio escasea y es difícil hasta sacar fotos, ¿no? Como ven, acá hasta prácticamente tuvo que ponerse en un costado para poder sacar una foto, pero bueno, se ven acá todos los bornes de salida de la máquina, del aerogenerador, ¿no? Este es baja tensión, ¿no? Y acá se ve el equipo de ensayo que está aplicando, en este caso es un ensayo de impulso de alta tensión, ¿no?, a los bornes de la máquina. Aquí se ve simplemente un ejemplo, ¿no?, de lo que puede llegar a verse, donde se ve el pico de alta tensión, ¿no?, y las variaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Acá estamos hablando de microsegundos nada más, ¿no? Bien, en aparatos de maniobra, ¿no? Bueno, aparatos de maniobra tenemos distintos tipos, ¿no?, que dependen de la exigencia de la operación. Por ejemplo, algunos que tienen que abrir sin carga, otros que tienen que abrir con corriente nominal, y otros que abren en cortocircuito. Por ejemplo, el interruptor es capaz de abrir en cortocircuito, es el único, ¿no? Los seccionadores bajo carga abren con corriente nominal, y los seccionadores sin carga son de apertura sin carga, ¿no? ¿Qué se hace en estos equipos? Básicamente se mide la resistencia de contactos, ¿no?, para que tengan alguna idea de valores aproximados. En el caso de estos disyuntores de alta tensión que se ven aquí en estas fotos, ¿no?, normalmente los valores de resistencia de contacto andan en los 50 microohmios, ¿no? Y también los tiempos de accionamiento, ya sea los tiempos de apertura, que también, para que tengan idea de valores típicos, andan en 50 milisegundos más o menos, ¿no?, y tiempos de cierre, ¿no? Los tiempos de cierre generalmente son un poquito mayores, entre 50 y 100 milisegundos son valores típicos. Todo esto depende obviamente de fabricante, modelo, etcétera, ¿no?
Esto se hace con equipos específicos para eso, ¿no? Que simplemente se conectan a los extremos de los disyuntores y se opera el disyuntor. Aquí tiene toda la botonera de apertura y cierre, ¿no? Hay equipos que ya directamente pueden hacer esa operación sin que sea manual. Estos mismos equipos también toleran una operación manual sin ningún problema, ¿no? Y aquí se ven, aquí lamentablemente esta foto está con fondo negro y no se ve muy bien, pero de todas maneras acá se ve otra presentación, ¿no? Donde se ve los tres polos, ¿no? La operación, ¿no? Donde incluso ven que hay rebotes en los contactos. Esto es normal, ¿no? Esto pasa. Lo que no es normal es que estos rebotes sigan indefinidamente, ¿no? Pero digo, en el tiempo cercano a la transición entre apertura y cierre, cierre y apertura, hay rebotes de contactos y estos equipos los miden. En el caso de seccionadores tenemos algunos que son motorizados, otros que son de accionamiento manual nada más, ¿no? Y puede haber seccionadores comunes o incluso seccionadores que incluyen también el seccionador de puesta a tierra, ¿no? O tenemos también el caso de los pantógrafos para hacer una transferencia en barras, ¿no? Y los ensayos que se hacen son básicamente los mismos, ¿no? La medida de resistencia de contacto es igual que la que se sigue en el caso de los disyuntores, ¿no? En el caso de seccionadores motorizados, normalmente se mide el consumo del motor. Este es un motor de baja tensión, ¿no? Generalmente es un motor de continua, que puede haber otros casos, ¿no? Donde se mide el consumo del motor durante la operación para ver que esté dentro de los rangos normales de operación. Y el tiempo de maniobra, ¿no? El tiempo que le lleva mover el seccionador de una posición a la otra, ¿no? Estos dos parámetros nos pueden indicar problemas mecánicos, ¿no? Ya sea de alineación, algún desgaste mecánico o lubricación simplemente, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Este es un seccionador común, ¿no? Que sirve para aislar sectores en una playa de una estación, en una estación, ¿está bien dicho? Aquí tenemos una foto de algún seccionador tipo pantógrafo, donde este elemento sube y baja y conecta esta sección de la estación a las barras que están arriba, ¿no? Aquí se ve, en esta fotografía se están haciendo medidas de resistencia de contactos, ¿no? Estas medidas de resistencia de contactos se hacen en distintas partes del seccionador, ¿no? Porque acá está el contacto propiamente dicho, que abre y cierra, pero aquí también tenemos una unión entre el seccionador y el cable que lo conecta a la instalación, ¿no? Acá también se debe medir porque a veces se pueden encontrar problemas en estos puntos, no solo acá en los contactos, ¿no? Generalmente en un seccionador tenemos 3 medidas, ¿no? Una en el medio y 2 en cada punta, por cada polo, ¿no? O sea que son 3 por 3, 9 medidas por cada seccionador, ¿no? En el caso del transformador de potencia, acá no nos vamos a extender mucho en el tiempo porque hace poquitito, no sé, un par de semanas, si mal no recuerdo, Israel después me corrige, dimos justamente una charla sobre ensayos de transformadores, así que no queremos aburrirlos, así que simplemente para los que no estuvieron, vamos a mencionar parte de la charla de la otra vez. Mencionamos la existencia de una norma, que es una muy buena guía para saber qué ensayos hacer, ensayos de campo en un transformador. Y acá lo único que vamos a ver son algunos de los ensayos mencionados en esa norma, solo para que tengan una idea: resistencia de aislación, relación de transformación, resistencia de bobinados, tangente delta, prueba de las protecciones propias y ensayos en el aceite aislante, ¿no? Bien, yendo a la parte de cables de media tensión, ¿no? Cables de media tensión, acá simplemente les puse un corte de un cable cualquiera, ¿no? Un cable unipolar, donde se ve el conductor, ¿no? Las pantallas, ¿no? La aislación propiamente dicha, es esta zona blanca gruesa que está aquí, ¿no? Y pantallas de la aislación, ¿no? Y después, a ver, los componentes de un cable dependen mucho del tipo de cable. Obviamente hay algunos que no tienen pantallas, otros sí, con malla, sin malla. La malla externa puede ser de hilos de cobre, otras pueden ser macizas. Esto depende de cada modelo de cable, ¿no? Es importante sí saber tener la hoja de datos precisa del cable que se está usando en cada instalación, porque son todos distintos, como bien dije, ¿no? Acá algunas imágenes de tipos distintos de cable, ¿no? Donde se ven lo que yo le decía, las mallas exteriores, las cubiertas exteriores. Esto con lo rojo es lo que uno ve nada más, ¿no? Pero adentro tenemos varias capas, ¿no? La puesta a tierra, unas mallas de protección mecánica, incluso una película de protección mecánica, y finalmente uno va recorriendo toda esa cantidad de capas hasta que llega al conductor final, ¿no? Y acá tenemos algunos unipolares y algún caso de cables tripolares también, ¿no? Y como ven, se usa tanto cobre como aluminio, aunque ya últimamente prácticamente todos los cables son de aluminio por un tema de costo también. Bueno, después, obviamente el cable así solo no se puede usar, se precisan ciertos accesorios, que son los terminales, ¿no? Estos son todos terminales de media tensión.
que se conectan en las puntas de los cables, ¿no? Acá tenemos distintos tipos de terminales, ¿no? Estos que tienen campanas parecidas a cadenas de aisladores son para uso exterior, estas otras que no tienen nada son simplemente para uso interior, ¿no? Eh, y después tenemos también los típicos conectores enchufables, ¿no? Hasta ahora lo que vimos son, vamos a ir más atrás, estos conectores son de ojal, ¿no? De un ojal donde se abulonan al terminal de la celda, al transformador, etcétera, ¿no? Pero hace ya mucho tiempo que han empezado a aparecer este otro tipo de terminales, ¿no? Que son enchufables, donde se ve aquí en naranja, esto que está acá es un bushing, por ejemplo, puede ser de un transformador o una celda de media tensión, ya no son bushing convencionales de ojales, ¿no? Sino que son ya elementos enchufables. Esto negro que se ve acá es el terminal que se enchufa, acá viene el cable, ¿no? El cable de media tensión, incluso son apilables, acá ven en este corte justamente tenemos dos cables de media tensión, ¿no? Justamente esta es una de las facilidades que brindan estos conectores enchufables, se puede enchufar uno sobre otro n cantidad de veces, obviamente hay un límite de espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo he visto instalaciones hasta con 3 cables, uno sobre otro, enchufados a un mismo bushing, ¿no? Eso siempre y cuando la celda o el transformador, etcétera, lo permita, ¿no? Después para el tendido de cables hay una serie de accesorios también, como las máquinas que son las que hacen la fuerza, la tracción para tender los cables, y estos elementos que ven acá como rodillos, ¿no? Uno simple y uno con 3 direcciones, justamente son los que permiten facilitan, mejor dicho, el tendido del cable en la zanja, pero además evita que los cables sean maltratados, ¿no? Generalmente los problemas que se ven en los cables de media tensión es que han sido maltratados en los mantenimientos, ¿no? En las zanjas, si uno mira, obviamente también hay distintas disposiciones, etcétera, ¿no? Pero en la zanja van los cables de potencia, lo que acabamos de ver, y también se aprovecha la misma zanja para tender una fibra óptica, que es la que se utiliza para comunicaciones entre los aerogeneradores y la subestación, ¿no? El SCADA, etcétera, ¿no? Básicamente aquí se ve un corte donde están los cables de potencia, las fibras ópticas, ¿no? Alguna placa de señalización, ¿no? Y todo esto va cubierto. A veces se ponen ductos, como en este otro caso, no se tapa directamente con tierra, sino que hay los conductores de potencia y la fibra óptica que están dentro de ductos, que esos sí son los que son enterrados. Los cables también se hacen ensayos, ¿no? Y básicamente hay dos, aunque hay uno que está en desuso prácticamente, es el de alta tensión continua, ¿no? Hay algunas corrientes de algunos especialistas que dicen que la alta tensión continua le hace mal al cable, y también por eso es que se está dejando un poco de lado, aunque todavía se usa. Y bueno, a medida que se fue dejando de hacer al revés, se fue dejando de hacer el ensayo de alta tensión continua a medida que iban apareciendo otros equipos, ¿no? Como el de muy baja frecuencia, o BLF por su sigla en inglés, ¿no? Que es una alta tensión que es alterna, pero de baja frecuencia, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes de equipos típicos, ¿no? Obviamente esto también son ejemplos de algunos fabricantes de instrumentos. Este es un equipo de alta tensión continua, ¿no? Esto es un equipo de alta tensión de baja frecuencia, un BLF, ¿no? Acá mostramos un ejemplo de, por ejemplo, medición de descargas parciales en cables, ¿no? Donde con instrumentación adecuada durante un ensayo, por ejemplo, de BLF, se aprovecha también para hacer la medida de descargas parciales y la de tangente delta también, ¿no? Bien, yendo a otro componente más de la central, en realidad no es tangible, el sistema SCADA creo que es lo único que no es tangible porque es software, ¿no? Pero es importante también, ¿no? La sigla de SCADA quiere decir esto que está acá, Supervisory Control and Data Acquisition, ¿no? Es fundamental para el monitoreo y control de las unidades generadoras, ¿no? Y el SCADA junta en un único sistema todo, ¿no? Los datos de las turbinas, las estaciones meteorológicas de cada una de las turbinas también, ¿no? Y también los datos de la subestación elevadora, la que conecta la central a la red pública, ¿no? Entonces, mediante este sistema, el operador de la central puede incluso enviar comandos, puede simplemente recoger datos operacionales, y una parte muy importante también de las SCADAs es toda la parte de gestión de alarmas, ¿no? A medida que van sucediendo eventos en la central, van quedando registros de alarmas que los operadores después pueden ir ver, analizar qué pasó, etcétera, y actuar sobre los problemas que se hayan ocasionado a lo largo del tiempo, ¿no?
como funciones básicas de los SCADA, bueno, ya algunas cosas las dijimos, ¿no? Como recoger los datos de las turbinas, estaciones meteorológicas, la subestación elevadora, incluso también podría ser necesario modificar los parámetros del sistema de control de las turbinas, ¿no? Acá es necesario compatibilizar los protocolos de comunicación, ¿no? Ya que hay distintos, obviamente son todos de uso muy común en estaciones de alta tensión, ¿no? Y bueno, va a haber obviamente distintos, no necesariamente todos, pero digo, en todos los lugares es igual, cada uno tiene su política, ¿no? Pero generalmente se definen distintos niveles de usuarios con sus jerarquías y posibilidades de acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un juego de parámetros mínimos a mostrar para cada turbina, por ejemplo, sería el estado, si está en servicio, fuera de servicio, en espera, etcétera, ¿no? Cuál es la potencia que está entregando y con qué coseno phi, cuál es la velocidad de giro, temperaturas, ¿no? Tensiones y corrientes, alarmas activas. Esto, como ven, es todo eléctrico, pero también hay información mecánica, ¿no? Como estado del sistema de lubricación, etcétera, ¿no? En cuanto a la estación meteorológica, la que está en cada uno de los aerogeneradores, generalmente se informa la velocidad del viento, la dirección, temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la subestación elevadora, bueno, los datos básicos también eléctricos, como tensiones y corrientes, potencia activa, reactiva, lo que se está entregando a la red, ¿no? Y también, como siempre, alarmas y protecciones que puedan haber actuado, ¿no? En cuanto a acciones, hasta ahora estábamos viendo cómo toman datos nada más, pero también se puede actuar, ¿no? El SCADA permite actuar sobre las instalaciones, se permite, por ejemplo, arrancar y detener una turbina en particular, o todas, ¿no? Se puede hacer un uso del sistema de orientación del aerogenerador, ¿no? O incluso se pueden manejar los disyuntores de la subestación abriendo o cerrando distintos componentes de la misma, ¿no? Generalmente después lo que hace también el SCADA es dar la posibilidad de generar reportes donde se ven curvas de potencia, cuál ha sido la potencia generada, la disponibilidad de las turbinas, estadística de fallas, etcétera. Toda esta información es muy valiosa justamente para evaluar el funcionamiento de la central a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Quiénes son los interesados en esa información proporcionada por los, ¿cómo es? Por los SCADAs? Bueno, el centro de operación remoto, ¿no? Que justamente lo que hace es gestionar la operación y todo lo que es sistemas de alarma, ¿no? Monitoreo remoto y diagnóstico, ¿no? Y finalmente los dueños de la instalación. A ellos les interesa ver básicamente lo que está acá, ¿no? El tema de facturación, porque es su negocio. Su negocio es vender energía, ¿no? Por eso, como vemos, tenemos los operadores, la gente de mantenimiento y los dueños de la instalación, ¿no? Un esquema básico, muy, muy básico, esto ya lo vimos incluso, es simplemente una fibra óptica que recorre cada uno de los aerogeneradores, va a pasar a un servidor que generalmente está en la estación, ¿no? En el edificio contiguo a la estación donde está la estación de transmisión, de conexión a la red, ¿no? Y a través del software, el SCADA, esto vía internet, ¿no? Va a parar a distintas partes del mundo. Como ya vimos la presentación de la semana pasada, que esto se opera generalmente en forma remota, ¿no? Algunas copias de algunas pantallas para que vean cosas que se pueden ver. Acá vemos parámetros eléctricos, acá vemos estados, ¿no? Acá estamos viendo cuestiones mecánicas también, acá hay estadísticas, ven que los SCADA, también acá hay SCADAs de distintos fabricantes del mundo, ¿no? Cada uno tiene su modelo, pero básicamente hacen más o menos todo lo mismo que acabamos de decir acá, ¿no? Un componente muy importante, accesorio, es importante, no por usar la palabra accesorio quiere decir que es menos importante que el SCADA, ¿no? Pero generalmente las estaciones tienen RTUs, ¿no? Que son equipos que recogen señales, ¿no? Tienen una cantidad de entradas, ¿no? Y tienen también salidas, ¿no? Entonces permiten ver en alarmeros como esto que está acá, o un histórico de alarmas, ¿no? Todo lo que ha ido sucediendo, ¿no? Estos son los equipos que hacen de interfaz entre el software, el SCADA, y la realidad, ¿no? Bien, yendo a la red interna de potencia y comunicaciones, ¿no? Vamos a ver lo que se llama como el sistema colector de la central, donde tenemos los cables de potencia, el cable de tierra, que ya lo mencionamos la vez pasada, ¿no? Y la fibra óptica de comunicaciones, también lo hablamos hoy, ¿no? Esto ya lo vimos, ¿no? Son distintos cortes de zanja para ver distintas modalidades de uso, ¿no? Y acá algunas fotos para que vean algunos ejemplos, ¿no? Estos son fotos sacadas durante la obra en una estación, en una central de generación, ¿no? Donde se ve la zanja. Acá al fondo se ve un aerogenerador y acá ya se ve
parte de los cables que ya están tendidos y ya está tapada la zanja, pero acá sigue la instalación. Aquí se ve la llegada de los cables a la base de hormigón. Otra imagen también donde se ve la base de hormigón y la llegada de los cables. Incluso acá se ve, en esta foto creo que se ve bastante claramente, los 3 cables de potencia rojos acá, y acá un cable negro, este es el de la fibra óptica de comunicaciones. Acá se ve la cinta que se pone por encima, la cinta de identificación y de advertencia, para que cuando uno haga un pozo se entere que ahí abajo hay un cable y no lo termine rompiendo. Ya ha pasado que incluso aún a pesar de esto también terminan rompiéndose, pero bueno, eso es por hacer operaciones erróneas, ¿no? Bueno, y igual después vamos a ver muchas más fotos, ¿no?, de casos reales de todo, ¿no? Solo de esto de las zanjas, sino de todo un poco. Estuvimos hablando recién de ensayos de los componentes de la central, pero también existen ensayos que se hacen sobre la central como un conjunto. Por eso vamos a hablar ahora de lo que se entiende por ensayos de una central. Estos ensayos o verificaciones, como quieran llamarle, dependen de las regulaciones locales o nacionales, ¿no? Acá no hay una receta válida o en forma universal, sino que cada país o cada empresa incluso tiene sus propias regulaciones, y eso es lo que se utiliza para verificar y para ensayar una central antes de que se habilite su conexión y su operación en forma comercial, ¿no? ¿Cuál es la idea de estos ensayos? Es que se pueda garantizar un nivel de calidad mínimo del suministro de energía. Normalmente las empresas de energía eléctrica no les gusta, y está correcto, que un generador le inyecte energía sucia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con muchos armónicos, con flicker, etcétera, ¿no? No solo eso, sino que puede haber transiciones, disparos no deseados, o sea, se entiende calidad como no solo calidad del suministro, sino de todo un poco, ¿no? Entonces la idea de estos ensayos es verificar el comportamiento de esa central y los sistemas de control ante consignas del despacho de carga. También esto, ¿se acuerdan que habíamos dicho que estas centrales responden a consignas? Bueno, parte de las pruebas es ver que efectivamente lo hacen, y lo que mencionábamos también es la parte de cómo se comporta una central frente a un evento anómalo en la red de transmisión. Esto puede pasar, una salida de un sector, una falla, etcétera, una caída de una línea. Hay normas que se utilizan en forma internacional, acá no pretendo obviamente que leamos todo y cada uno de lo que está acá, pero acá tienen normas IEEE, la 1547 creo que es una de las normas más famosas para generación distribuida y su conexión a las redes. En el caso de esta IEC, por ejemplo, dice cómo verificar la emisión de los límites de la emisión en la conexión de las centrales. Aquí tenemos más normas IEC, una norma IEEE 519, que es la que limita los valores de armónicos, por ejemplo. Vamos a ver algunas de estas normas, alguna parte incluso de las normas, no todo, pero por ejemplo en particular la norma IEC 61400-21 habla de la medida, cómo se mide las características de calidad del suministro de energía eléctrica. En esta norma uno lo que puede encontrar es una metodología para hacer un ensayo y poder evaluar la calidad del suministro de los aerogeneradores. Entonces trae una serie de parámetros como especificaciones del aerogenerador, el control de potencia, protección de la red, los tiempos de reconexión. Esto justamente, esta norma apunta a definir y especificar cuáles son las magnitudes que hay que medir para poder decir, bueno, la calidad es aceptable o no en una central, ¿no? En un aerogenerador en particular. Se dice cómo son los procedimientos de medida, los procedimientos de ensayo, y se dan procedimientos para evaluar justamente la conformidad con esos requisitos, ¿no? Ya sea de un tipo de un aerogenerador ya instalado en un lugar, en una central definitiva, ¿no? Incluso en grupos, o sea, la central completa, no solo un aerogenerador. Esta norma habla de aerogeneradores individuales, o sea, pruebas sobre un solo aerogenerador. Sin embargo, la norma también lo dice, se podría usar, como dice acá, contiene información que puede ser útil también para el ensayo de la central completa, no del aerogenerador individual, ¿no? Y es la que se usa normalmente, ¿no? Entonces, si vemos lo que se define como sistema de interconexión en la IEEE 1547.1, tenemos acá la central de generación distribuida, donde tenemos una fuente de energía,
un generador y hay una conversión de energía acá, entre la fuente y el generador. Está el sistema eléctrico, que es la red pública, una red de transmisión, de distribución, etcétera, y el sistema de interconexión, como se define, está compuesto por un sistema de control, un sistema de protección, un control de funcionamiento en régimen y todos los equipos auxiliares para esta interconexión, ¿no? Esto está definido en las normas, ¿no? La norma también especifica ensayos de tipo, ¿no? Ensayos de tipo, como ustedes bien saben, para todo componente, no solo para una central o para un aerogenerador, sino para un cable, para un aislador, para un transformador, etcétera. Ensayos de tipo son aquellos ensayos que permiten demostrar que un fabricante tiene la capacidad de diseñar y fabricar algo con determinadas condiciones de calidad mínimas, ¿no? En el caso de la 1547 habla de ensayos de tipo como estos que están acá: la estabilidad en temperatura, la respuesta en condiciones anormales de tensión y frecuencia, comportamiento de sincronización, la integridad de la conexión y la limitación de inyección de corriente continua, ¿no? Funcionamiento en isla, inversión de flujo de potencia, etcétera. Como ven, hay una serie de ensayos de tipo, ¿no?, que los fabricantes de los aerogeneradores deben realizar en sus máquinas previo a cualquier construcción de una central, ¿no? Los ensayos de producción, sí, ahí ya no es un ensayo de tipo, ¿no? Ya no es un ensayo que se hace una única vez para demostrar algo del fabricante, sino que esto verifica, a ver, bueno, ok, esta instalación, ¿cómo se está comportando ante condiciones anormales de tensión o de frecuencia? O cómo se comporta en el caso de sincronización, ¿ah? Y después está lo que se conoce como ensayos de recepción, que es como darles el visto bueno, ¿no? Ojo, estos términos, como dije, ¿no?, se utilizan no solo para una central, para un aerogenerador, sino para un cable, para un aislador, para un transformador, etcétera, ¿no? Los términos en las normas son universales. Entonces aquí hay una serie de ensayos de recepción, ¿no?, como son verificaciones e inspecciones básicas, ¿no?, aparte de medidas de flicker, de armónicos de corriente, huecos de tensión, medidas de variación de la tensión del arranque, etcétera. Acá tenemos unos cuantos ensayos, vamos a ver algunos, incluso con casos reales, para que vean algo más que solo estar leyendo texto, ¿no? También se hacen verificaciones e inspecciones en los disyuntores, en los relés, los cableados de potencia y control, ¿no? Estos son en los sistemas de puesta a tierra también, esto lo vimos la semana pasada, ¿no? Bueno, todos estos son los ensayos que yo le venía diciendo hasta ahora, hace un rato, que se realizan sobre cada uno de los componentes de la central, ¿no? Hay que hacerlos y verificar que efectivamente cumplen con los requisitos. Aquí en Uruguay, no sé cómo es en otros países, pero supongo que más o menos en todos lados, salvo los nombres de la documentación y los requisitos, son todos más o menos lo mismo, ¿no? Acá en Uruguay tenemos una empresa única de energía eléctrica a nivel de transmisión y distribución, ¿no?, que se llama UTE. No así la parte de generación. La parte de generación en Uruguay está liberada, o sea que hay actores privados, hay actores públicos, etcétera, ¿no? Existe una documentación que el UTE llama convenio de uso, ¿no?, que básicamente es un conjunto de normas, exigencias, requisitos, etcétera, que cada central tiene que cumplir, ¿no?, para poder ser conectada, para que se habilite la conexión a la red pública de transmisión o de distribución, ¿no? En realidad el convenio de uso no inventa nada raro, sino que simplemente toma normas internacionales, ¿no?, porque para eso existen las normas, ¿no? Y es cierto que este convenio de uso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. No se olviden que acá en Uruguay ya tenemos unos cuantos años de generación renovable, ¿no?, no solo eólica, sino también solar, ¿no? Y los convenios de uso originales, obviamente, como todavía no existía suficiente experiencia, tenía un juego de exigencias determinado, pero a medida que la empresa de energía eléctrica y los actores del mercado eléctrico fueron aprendiendo y fueron mejorando, estos documentos del convenio de uso se fueron mejorando y se fueron volviendo cada vez más exigentes, ¿no? Bien, tiene los dos anexos más importantes, tiene varios anexos en realidad, ¿no?, pero la parte más importante es desde el punto de vista de ingeniería nuestro, ¿no? Está la parte del acuerdo operativo, donde se dan las condiciones del funcionamiento, y el anexo 4, que describe cuáles son todos los ensayos que se exigen, esto que acabamos de ver ahora, ¿no? Exige también, acá en el convenio de uso en Uruguay, se exige que exista un interlocutor técnico. Esto siempre es un ingeniero con determinadas condiciones, ¿no? Es un ingeniero eléctrico con determinadas certificaciones, digamos, ¿no? Debe existir un proyecto de instalaciones interiores también, ¿no? Este es un proyecto de ingeniería, ¿no?, que tiene que reflejar lo que se hizo.
o lo que se piensa hacer, si es que al iniciar un trámite, esto obviamente todo es papel, nada más, no hay obra, ¿no? Pero bueno, tiene que existir un proyecto de ingeniería. Hay un documento de asunción de responsabilidades, ¿no? El técnico se tiene que hacer cargo, se hace responsable de que todo se ejecute de acuerdo a normativa, ¿no? Y bueno, al final, cuando la central está en condiciones de ser entregada, ¿no? Existe todo un informe de inspecciones y verificaciones, y se adjuntan aparte todos los certificados de ensayo de tipo y producción que se hayan, que correspondan para cada uno de los componentes de la central, ¿no? Eh, Hay una serie de aspectos que están incluidos en el acuerdo operativo, ¿no? Como que, por ejemplo, se habla sobre el mantenimiento de las instalaciones, ¿no? No solo tiene que ver con el proyecto, sino después qué se va a hacer a lo largo de la vida útil, ¿no? Se deben garantizar conexiones y operaciones seguras y confiables. Se debe evitar la reducción en la calidad del servicio a otros clientes. No se olviden que las empresas de energía son muy celosas, y está bien, ¿no? De la calidad del producto que ellos brindan. Entonces no toleran que por culpa de una central que está inyectando ruido, por decirlo de alguna manera, armónico, flicker, etcétera, eso puede afectar a la calidad de energía que se está entregando a vecinos, ¿no? Y eso termina en quejas, reclamos, etcétera, ¿no? Bueno, después está toda la parte de protecciones también, para casos de fallas o funcionamientos anormales en la red, ¿no? Hay una serie de enclavamientos que se deben acordar con UTE, ¿no? Y hay una serie de requisitos también para la medida comercial, ¿no? Esto es facturación, directamente dinero, ¿no? Eh, Después algunos de los criterios técnicos y procedimientos que se establecen en el acuerdo operativo, ¿no? Como que, por ejemplo, el transformador debe aislar la componente homopolar, un neutro aterrado al lado de alta, no se energizará la central, no energizará la red si está desenergizada, ¿no? Y en caso de falla de una red tiene que dejar de energizar la red mediante un dispositivo de corte, o sea, no se tolera el funcionamiento en isla, ¿no? Y después viendo algún detalle más técnico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es algo que, si bien también puede haber cambiado, incluso también depende de alguna central en particular, ¿no? ¿Cuáles son los rangos de frecuencia anómalos? Acá en Uruguay, recuerden que nuestra frecuencia industrial es de 50 Hz, ¿no? Y entonces se dan cuáles son los tiempos máximos de operación que se le permite a una central cuando la frecuencia se desvía de los 50 Hz, ¿no? Acá tenemos la parte de sobrefrecuencia y acá tenemos la parte de subfrecuencia, ¿no? Pasado ese tiempo, si aún transcurrido ese tiempo la frecuencia de la red sigue fuera de los 50 Hz nominales, entonces, llegado estos tiempos, la central tiene que desconectarse de la red, ¿no? También en el caso de huecos de tensión, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, información en el eje vertical de tensiones por unidad y en el eje horizontal los tiempos en segundos, ¿no? Para ver alguno de los ensayos de recepción, ya le dije la parte de verificaciones e inspecciones, que son todos los ensayos que hablamos sobre los distintos componentes, ¿no? Y después hay toda una medida, esta sí es específica de la central, donde se miden parámetros de calidad de onda, que básicamente son flicker, armónicos de corriente y huecos de tensión, ¿no? Hay otros parámetros, esto ya los mencionamos anteriormente, pero vamos a ver la medida de variación de tensión en el arranque, ¿no? El ensayo de funcionalidad de cese de la energización, respuesta a condiciones anormales de tensión y de frecuencia, y verificación de modos de operación en la curva PQ. Esto ya lo mencionamos todo, las partes de ensayos en cada uno de los componentes, ¿no? Y yendo a la parte más de flicker, que es una de los parámetros que se mide cuando se hace la medida de calidad de energía, ¿no? Es el flicker a corto plazo, integrando en 10 minutos, el flicker a largo plazo, integrando en 2 horas, ¿no? Y se hace 2 mediciones, una sin aporte de la central y otra con aporte de la central, para poder verificar efectivamente, haciendo una cuenta, cuál es el aporte de la central en cuanto a flicker se refiere, ¿no? Porque las redes normalmente ya pueden tener flicker, no tiene por qué ser cero el flicker en un punto donde se conecta una central, pero bueno, ese flicker que ya existe no se le puede atribuir a la central, por eso se hacen las 2 medidas, con aporte y sin aporte de la central, ¿no? Para eso acá en Uruguay se toma lo que está especificado en la norma IS, ¿ah? Y aquí se muestra las cuentas que pide la norma que se deben hacer para descontar el flicker ya existente, ¿no? Que no es atribuible obviamente a la central, ¿no?
Para poder hacer esta medida, lo que se exige son los típicos medidores de calidad de energía eléctrica, pero bueno, se exige que sean clase A, que cumplan con las normas estas que están mencionadas acá, y que los cálculos se hagan de acuerdo a la norma que acabamos de ver. Aquí vemos una foto, es un caso particular cualquiera, ¿no? Justamente en un cofre donde está la frontera, digamos, entre la empresa de energía eléctrica y la central de generación. Aquí normalmente se disponen acá en la parte de abajo, borneras, que permiten medir las corrientes y tensiones justamente en el punto de conexión de la central a la red pública, ¿no? Bueno, y aquí se ve un equipo que es el que se deja midiendo durante X cantidad de días, ¿no? Los armónicos de corriente, ¿no? Acá se está pidiendo medir hasta el armónico 50 con un tiempo de integración de 10 minutos, ¿no? Y se pide que se calcule también, ¿no?, el cálculo de la tasa de distorsión de la demanda, ¿no? Con esta fórmula que está acá, y después se ponen límites, ¿no? El UTE, la empresa de energía, pone límites, ¿no? ¿Cuáles son los valores máximos? Aquí está un ejemplo. Los límites que pone UTE en sus documentos es el de la IEEE 519, ¿no? Y aquí tiene, esto simplemente reproduce la tabla de la norma IEEE 519, cuáles son los componentes máximos de armónico que se tolera para cada uno de los rangos de armónico. Por ejemplo, hasta el armónico 10 va a tener un 2%, ¿no? Entre el 11 y el 17, etcétera, etcétera. Así tenemos para cada uno de los armónicos, ¿no?, cuál es el valor máximo tolerado por la norma y por UTE acá en Uruguay, ¿no? Después acá ven otro ensayo que se pide, es la medida de huecos de tensión, el registro de huecos de tensión, ¿no? Acá yo les pongo, estas son medidas reales, ¿no? Dos casos distintos. Esta imagen que se ve acá es la de un caso de una central que no tiene eventos, ¿no? No tiene ningún evento. La zona blanca es la zona permitida por la norma, o sea, cualquier evento que caiga dentro de esta zona blanca está permitido, ¿no? No es que no se permite ningún evento, se permiten eventos siempre y cuando estén dentro de estos rangos, ¿no? Y estas zonas coloreadas son las zonas prohibidas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos, en este caso, en esta imagen, perdón, en la de la izquierda no tiene ningún evento, y en este caso tenemos el caso de otra central que sí tiene eventos. Estos puntos que se ven acá son cada uno de ellos un evento. Bueno, en total en particular acá tiene 11 eventos que están fuera de la zona de tolerancia, están en esta zona amarilla, ¿no? Bien. Otros ejemplos, ¿tá? Estos son medidas reales, ¿tá? Justamente yo les había dicho hace un rato que les íbamos a mostrar medidas reales, ¿tá? Entonces acá estamos viendo un ejemplo de transitorios, ¿tá? Acá prácticamente desapareció una tensión, ¿tá? Y acá hay variaciones de amplitudes, ¿tá? Acá vemos cómo ven las tres tensiones, ¿tá? Son tensiones, sí, está bien, las tres tensiones, y acá se ve a partir de esta raya roja, porque este registrador en particular marca con una raya roja el inicio de un evento, ¿no? Ven cómo acá en una de las fases se ve una deformación, ¿no? Esta que es color amarillo, se ve una deformación de la sinusoide, ¿no? Y en otra de las fases incluso hay un aumento de amplitud, aunque no hay deformación, ¿no? Pero bueno, esto es un evento, ¿no? Un evento que queda registrado, y hay que ver si esto cae dentro de las tolerancias o no de la norma, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Estos son todos ejemplos reales, ¿no? Donde se ven también alguna perturbación de algún tipo que se traduce en una deformación de la forma de onda, ¿no? Después desaparece, ¿está bien? Pero existió, ¿no? Por eso los equipos estos deben ser capaces de tomar eventos tan pequeños como esto, que dura menos de un ciclo, ¿no? Bien, el ensayo de variación de la tensión en el arranque, básicamente lo que hace es medir las tensiones en las tres fases, se le da una orden de arranque a la central, ¿no? O sea, que empiece a generar, ¿no? Y se calcula el porcentaje de variación entre la máxima tensión registrada en el arranque y la tensión previa al arranque, ¿no? Que no tienen por qué ser iguales, ¿no? Este ensayo se repite 5 veces y se comparan con los límites impuestos por la empresa de transmisión. Esto es una medida real también, ¿no? Donde vemos tensiones previo al arranque de la central, y una vez que arranca la central, ¿no? Que por acá más o menos debe estar la orden de arranque, ¿no? A medida que están empezando a generar cada uno de los aerogeneradores de la central, la tensión ven ustedes que van subiendo, ¿no? Esto sí está dentro de los límites tolerables por la norma, es correcto, ¿no? No tiene por qué ser constante, puede haber variaciones siempre y cuando estén dentro de los límites, ¿no?
Y acá tenemos otro caso donde acá la idea era mostrarle la repetición de 5 veces que se decía. Acá tenemos un arranque, ¿ah? Acá tenemos los valores de tensión durante ese primer arranque, o sea, después que pasó el primer arranque, se deja funcionando un tiempo, se le da orden de parada a la central, para la central, y acá vuelve, esta zona de acá es la central sin generar. Acá se da una nueva orden de arranque, ¿ah? Acá tenemos otro periodo de generación, y así sucesivamente hasta cumplir con las 1, 2, 3, 4, 5 señales de arranque, ¿ah? Y se comparan los valores de tensión aquí a lo que se tenía previo a las órdenes de arranque, ¿no? En el ensayo de funcionalidad de cese de la energización se verifica que la central está generando, ¿ah? Se desconectan las 3 fases desde la empresa de transmisión, ¿ah? En nuestro caso sería UTE, y se verifica que el disyuntor de aislación de la central no vuelve a cerrar en un plazo menor a 5 minutos. Estos tiempos obviamente dependerán de cada lugar, yo ya dije que esto depende de cada lugar, de cada reglamentación, de cada empresa, ¿no? Acá en Uruguay esto es lo que se está pidiendo hoy, ¿no? Un tiempo de 5 minutos para que se pueda rehabilitar la entrada en servicio de la central, ¿no? Otro ensayo eléctrico también es el recierre monopolar, ¿no? Y consta básicamente en abrir una de las fases durante 800 milisegundos, ¿no? Y durante ese tiempo, la central no debe salir de servicio, al contrario, debe mantenerse en servicio, ¿no? Aún con una fase de menos, ¿no? Vamos a ver alguna gráfica, acá se ve, ¿no?, la corriente y la tensión, ¿no?, donde vemos, esto es previo a la orden de apertura de uno de los polos del disyuntor, ¿no? Aquí se abre, ¿no?, el disyuntor donde están estas rayas verticales, ¿no?, y acá ven que la central sigue generando, acá hay corriente, ¿no? La corriente no baja a cero, salvo en la fase que está abierta. Ven que de 3 sinusoides que teníamos acá, quedan 2 nada más, obviamente, porque esa corriente está interrumpida, hay un polo abierto, ¿no? Por eso desaparece una corriente y quedan 2 sinusoides, ¿no?, que obviamente podrán deformarse, podrán cambiar su amplitud, es así, obviamente, ¿no? Es una situación anómala, ¿no? Y acá si ven las tensiones, acá tenemos las 3 tensiones, acá está de vuelta la apertura del polo, ¿no?, pero ven que las 3 tensiones se mantienen las 3, no desaparece la tercera tensión, ¿no?, porque justamente la están manteniendo la central de generación. Esto es lo que se le pide, ¿no? Ok, por algo que pasó en la red, algo pasó, ¿no? Sin embargo, la central se tiene que aguantar esos 800 milisegundos funcionando así, ¿no? Y acá termina los 800 milisegundos, donde está esta raya vertical, acá veníamos con las 2 corrientes, y acá de vuelta se restablece la tercera corriente, ¿no?, y queda otra vez en condiciones de régimen, y acá de vuelta con las tensiones, ¿no? Veníamos con 3 tensiones, obviamente muy deformadas, ¿no? Y una vez que se vuelve a conectar el polo abierto, ¿no?, de vuelta se establecen las tensiones normales de la red, ¿no? Bien, otros ensayos que se hacen son las respuestas a condiciones anormales de tensión. Esto se hace con valijas de inyección secundaria, las típicas valijas de pruebas de relés, ¿no? Y esto lo que hace es básicamente probar el relé de tensión que está en el puesto de conexión, en el punto de conexión, ¿no? Básicamente lo que se hace, esto es un ensayo muy sencillo, cualquiera de ustedes que haya hecho este ensayo sabe que esto es más difícil hacer las conexiones y preparar el ensayo que hacerlo en sí, ¿no? Simplemente lo que se hace es se inyectan tensiones por fuera de los límites impuestos por el transmisor, perdón, se toma ese valor, ¿no?, se mide ese valor y se mide el tiempo que demora ese relé en actuar, en sacar de servicio la central, ¿no? Este ensayo se hace en cada una de las 3 fases, ¿no? Lo mismo para las condiciones anormales de frecuencia, con la misma valija de prueba de relés, ¿no? Lo que hace es, esta vez, en vez de cambiar la amplitud de la tensión, ¿no?, lo que se hace es cambiar la frecuencia de esa tensión, ¿no? Se lo lleva por fuera de los límites. Y de vuelta, se anotan los valores de frecuencia y los tiempos que demoraron en actuar las protecciones, el relé de frecuencia, ¿no? Bien, en el ensayo de verificación de modos de operación y la curva PQ, lo que se hace es, aquí tenemos un diagrama donde se ve potencia activa, ¿no? Acá tenemos las 2, P y Q, se ve cada eje, ¿no? Y una zona marcada, esta zona que está marcada en azul, que es la que pide la empresa de energía eléctrica, UTE en este caso, ¿no?, que es donde tiene que ser capaz de funcionar la central, ¿no? Entonces simplemente lo que se le van dando distintas consignas, ¿no?, desde el despacho de carga de la empresa de energía eléctrica, para que la central se mueva a lo largo de esta curva que tenemos acá, ¿no?
Quiere decir que en cualquiera de estas condiciones, dentro de esta zona marcada en azul, la central debe ser capaz de funcionar. ¿Ah? Bien. Una de las cosas que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque se dice acá de la evolución en el tiempo, en los convenios de uso, hubo alguna, como yo les dije, a medida que uno va aprendiendo y se van encontrando formas de hacer los ensayos que piden las normas, se van incorporando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la medida de flicker y de armónicos, ¿ah? Antes aquí se hacía una única medida con aporte de la central, ¿ah? Y UTE ponía un límite al valor total. Claro, pero acá pasa lo que yo le decía hace un rato, que si la red ya tenía un nivel de flicker, armónicos, etcétera, ¿ah? Mediante esta única medida con aporte central no es posible ver, bueno, cuánto de todos esos armónicos y flickers son debidos estrictamente a la central, ¿no? Entonces, bueno, a medida que se fue evolucionando en el tiempo, se agregaron las medidas sin aporte de la central, ¿no? Que es lo que veíamos hace un rato, ¿no? Bueno, algunas de las cosas que hemos visto, esto sí ya son casos reales, ¿no? Ya nos vamos de la normativa, ¿no? Y me pareció interesante mencionarles algunos de los casos que hemos visto de problemas que hemos encontrado durante la implementación de algunas de las centrales eólicas, simplemente para que vean los tipos de problemas que uno puede llegar a encontrarse durante una obra, ¿no? Porque, bueno, para que nadie lo repita, si mañana tienen que encarar un proyecto de una central de generación eólica, que no cometer los mismos errores que se cometieron aquí, ¿no? Acá les voy a dar una colección, ¿no? Para que vean algunos de los casos. Por ejemplo, ¿ah? Las medidas acá, hubo en algún caso particular una falta de coordinación de trabajos, ¿no? Por ejemplo, medidas de calidad previstas para la recepción técnica de una central se deben hacer en régimen, ¿ah? A nosotros nos tocó medir algunas veces calidad de servicio cuando todavía las empresas estaban haciendo obras en el punto de conexión de la red. Entonces, existían cortes de energía cada rato, o incluso cortes en la alimentación del equipo de registro, ¿no? Nos hemos encontrado con huecos, no huecos de tensión, sino huecos de medición, ¿no? Porque el equipo se quedó sin alimentación, ¿no? Falta de alimentación segura durante la obra, o sea, una UPS, básicamente. Aunque parezca mentira, estas cosas pasan durante una obra, ¿no? Hay muchas presiones, muchos apuros, y a veces estos ensayos y no se les presta la atención que merecen, ¿no? Porque aparte, en cuanto a monto, duración, etcétera, es muchísimo menor que todo el resto de la obra, ¿no? A ver, también hemos encontrado algunos casos de inadecuaciones de las instalaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha pasado que suponemos que la causa es esta, ¿no? Que quien hizo el proyecto de la instalación ni siquiera sabe que va a haber ensayos de recepción, y entonces por menos conoce las exigencias de los ensayos. Entonces, por ejemplo, nos ha pasado de ver borneras, ¿se acuerdan que yo les mencioné lo de las borneras disponibles en el punto de conexión? ¿No? Que por ejemplo no son ni seccionables ni cortocircuitables. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que para poder conectar un instrumento de medición hay que interrumpir circuitos de corriente, y ustedes bien saben que no se puede interrumpir un circuito de corriente en servicio porque se corre el riesgo de dañar los bobinados de los transformadores de corriente. Si bien cada vez existen más transformadores de corriente que toleran esa desconexión, pero bueno, uno no lo sabe. Cuando uno llega a medir no sabe qué hay instalado ahí. Entonces, ¿qué implica esto? De que hemos tenido que sacar de servicio la central 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Una cuando se conecta al equipo y otra cuando, pasados los días de registro, se va y se retira el instrumento de medida, ¿no? Y bueno, por supuesto que también hay riesgo de errores en las conexiones temporales. Todo esto es temporal, no es algo que está previsto de proyecto, sino que es algo que se improvisa en el momento, ¿no? ¿Qué otro tipo? Bueno, acá algunas imágenes, ¿no? Digo, me pareció interesante mostrarlo, por más que yo sé que ustedes saben de todo esto, pero hemos visto algunas centrales donde estas borneras, que son todas seccionables, cortocircuitables, como ustedes ven acá, ¿no? Ni siquiera existían, ¿no? O sea que se ve que hay gente que no las conoce, ¿no? Bueno, y acá simplemente abrí una a propósito para que vean lo que es lo de seccionar o no una bornera, ¿no? Interrumpe un circuito de corriente, sí o no, ¿no? Simplemente corriendo una planchelita y un tornillo de lugar, ¿no? Otra de las cosas, de los problemas que hemos encontrado, es un tiempo excesivo entre ensayos. Yo les dije que había que hacer una medida sin aportes de central y otra medida con aportes de central, ¿no?
Entonces a veces pasa que por apuros y porque la gente se piensa que ahorramos tiempo, si hacemos todo antes, ¿no? Entonces pasa que cuando a uno le piden que haga una medición sin aporte de la central, después capaz que pasa mucho tiempo antes de que se termina la central y se está en condiciones de volver a medir, de hacer la segunda medida, ¿ah? Entonces, en realidad en el medio, en ese tiempo, las condiciones en la línea, ¿ah?, pueden haber cambiado. Por eso digo, yo recuerdo un caso donde en una central hubo 6 meses de diferencia de tiempo entre las dos medidas, y en esos 6 meses, justo de la casualidad que creo que ahí en las cercanías del nodo donde estaba conectada esta central, apareció otra central generando, lo cual le cambió el nivel de flicker y de armónicos. Entonces ya la medida que se había hecho original, la primera de todas, ya no tenía sentido, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, esto también nos pasó una vez, ¿no? Falta de previsión de trabajos, ¿no? La coordinación de todos los trabajos que existen en una obra de una central eólica es compleja, realmente, es muy compleja, ¿no? Porque hay muchísimas actividades y mucha cosa en paralelo también, ¿no? Con muchas empresas que controlar. A nosotros nos pasó en un caso que también íbamos a hacer nos habían contratado para hacer las mediciones de calidad, ¿no? Pero justo la semana que nosotros teníamos que hacer la medición coincidía con que llegaba el experto, el técnico de los transformadores de potencia que se habían instalado en el lugar, venía desde la fábrica, desde el exterior, luego de, no sé, 24 o 30 horas de viaje, y resulta que venía a energizar transformadores. Obviamente no se puede, o sea, no se puede, no se debe hacer eso, porque yo no sé si esas energizaciones no me pueden estar introduciendo o flicker o armónicos, etcétera, en la medida, y me puede estar inutilizando 7 días de medida, ¿no? Y bueno, eso tiene impactos obviamente, ya sea por costos o por plazos, ¿no? También a veces nos ha pasado, ¿no?, que, por ejemplo, no se cumplen con los requerimientos. Errores, estos son todos errores comunes, ¿no? No quiere decir que sean malos, sino que simplemente, bueno, alguien se lo comió, no lo vio. Faltan ensayos de tipo, por ejemplo. Entonces esto tiene impactos en la autorización de la central, porque después, bueno, hay que presentar los ensayos de tipo, y si no los tenemos, algo hay que hacer, ¿no? Entonces acá empiezan a aparecer problemas de incumplimiento de plazos. Obviamente esto trae problemas en el plan financiero, se produce una facturación reducida, ya que yo no voy a poder facturar la energía que vendo hasta que no termine de cumplir con todos los requisitos formales, ¿no? Y también tengo un tema económico en la retención de garantías, ¿no? Me retienen garantías que tienen impactos económicos, ¿no? Bueno, esto trae problemas prácticos, en particular, por ejemplo, nosotros hemos tenido que hacer algunos ensayos cuasi de tipo, ¿no? Porque el ensayo de tipo es muy difícil de hacer en campo, obviamente, pero bueno, ante la falta de los ensayos se nos pidió a ver si se podía hacer algo similar, lo más parecido posible, ¿no?, a un ensayo de tipo, pero bueno, tiene una cantidad de problemas, ¿no? Una cosa es medir en campo y otra cosa es medir en condiciones controladas. Generalmente los parques estos están en zonas alejadas, ¿no?, y se necesita tener conectividad para monitoreo remoto. Hay también un tiempo largo de bajar datos que se hayan registrado, ¿no? Hay un tiempo largo de análisis de datos y su validación. Todo esto también lleva tiempo, ¿no? Y obviamente trae aparejado costos adicionales, ¿no? También me ha pasado, hemos tenido problemas de falta de información en proyectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, proyectos de protecciones donde no se había tenido información sobre los requisitos de ensayo de recepción, en particular un recierre monopolar, ¿no? Hemos visto en algunas centrales donde obviamente esto, el ensayo de recierre monopolar, ustedes vieron, yo les expliqué que se saca una de las fases, ¿no? Y obviamente esa tensión que queda sostenida por la central puede variar muchísimo, ¿no? Y eso puede no ser compatible con la protección de subtensión, por ejemplo, o de sobretensión, ¿no? Entonces, ha pasado alguna vez que para poder hacer el ensayo del recierre monopolar hubo que inhabilitar la protección de subtensión. Pero, en definitiva, igual después hay que, eso está bien, soluciona la realización del ensayo, pero el funcionamiento permanente de eso hay que cambiarlo, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, pasó también una vez, ¿no?, una falta de previsión en las instalaciones, ¿no? Quien hizo el proyecto eléctrico no tenía información sobre los ensayos de recepción, entonces no sabía que tenía que poner un circuito de medida. Entonces nos tocó, esto no tiene que ver con lo que yo le dije hace rato de poner una bornera seccionable y cortocircuitable, ¿no? Acá ni siquiera existe el circuito de medida, ¿no? Entonces, bueno, no hubo más remedio que realizar las medidas, no en un circuito de medida, sino en un circuito de protección. Y bueno, acá lo que pasa es que si uno está
interviniendo en un circuito de protección, se corre el riesgo de que uno pueda generar sin querer, ¿no? Cuando uno conecta o desconecta un instrumento de medición, una salida de servicio, ¿no? De la central completa, ¿no? Bien, y la parte final, entonces ya de la charla, ya estamos más o menos en hora, ¿no? Vamos a mostrar algunos ejemplos, ¿no? Esto es mucha foto, ¿no? Donde pueden ver distintos ejemplos de distintas implementaciones de centrales eólicas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lo que es la fundación, ¿no? Toda la base de hormigón y toda la estructura metálica para soportar el peso de la columna, del aerogenerador, etcétera, ¿no? Ahí veíamos originalmente la primera parte donde se ven las mallas de hierro. Acá ya se ve la base en distintas etapas de llenado, ¿no? De hormigón, ¿no? Aquí se ven toda la parte de bulones que son los que sostienen la columna, ¿no? La torre, ¿no? A la base, ¿no? Acá hay otras imágenes, acá se ven las conexiones de las puestas a tierra, de las mallas que vimos en la presentación de la semana anterior, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Zanjas. Bueno, este es un caso muy particular, ¿no? En realidad esto lo mostré porque esto no debería pasar. Esto fue una zanja que lamentablemente en el proceso de tendido de cable y tapado, etcétera, se produjo, creo que fue un día de tormenta o algo así. Bueno, la lluvia obviamente lavó todo lo que había, todo el material que estaba para tapar, pero aparte desarmó todo lo que se había hecho, ¿no? Obviamente todo este trabajo hubo que hacerlo de vuelta, ¿no? Algunas imágenes de las piezas, ¿no? de la góndola. Esto se sube mediante grúas muy grandes, ¿no? Porque estos son pesos bastante grandes, y no se olviden que tenemos alturas altas, ¿no? Alturas importantes, de 80, 100 metros incluso, ¿no? Bien, esto también es una torre en distintas etapas de armado, ¿no? Donde se ven las distintas secciones, cómo se van apilando, por decirlo de alguna manera, una arriba de otra, ¿no? Aquí se ve una zorra de transporte, esto es una pala, ¿no? El transporte de estas palas a lo largo de las rutas es bastante interesante, requiere toda una ingeniería de logística de transporte, no es menor, ¿no? Aquí tenemos en el interior, acá ya tenemos la columna puesta, la torre ya está puesta, y acá estamos en la base, ¿no? En el subsuelo vendría a ser de la torre, donde se ve cómo los cables de potencia, estos son todos cables de continua, porque son varios, obviamente, ¿no? Y esto viene de arriba, ¿no? de la góndola donde está el generador, y se mete todos estos ductos y va al centro de transformación que está al costado de la torre, ¿no? Estas imágenes es donde se ve, ¿no? A lo largo de la torre cómo van los mazos de cable. Ven aquí los mazos de cable, ¿no? Acá en esta también, bueno, en esta se ve acá la escalera, esta también se ve la escalera para ascenso y descenso del personal. Aquí se ve un ascensor también para ascenso y descenso de personal y herramientas también, ¿no? Aquí se ve también, acá falta la torre y su fundación, más toda la cañería ya está pronta. Falta entonces acá en el costado instalar la subestación, el puesto de transformación donde va a ir las celdas de media tensión y el transformador que conecta al sistema colector. Aquí se ven los ductos donde van los cables de potencia, ¿no? Aquí se ve esos cables entrando al kiosco, ya una vez construido, esta es la central que va al costado, la subestación, perdón, que va al costado del aerogenerador, y aquí se ven los cables de potencia entrando a la misma. Aquí se ve, bueno, también distintas partes de la construcción. Aquí se ve una malla de hierro, que es la que se va a poner en la fundación de la subestación al costado, ¿no? Esto ya, obviamente, ya está bastante terminado, en realidad ya está en funcionamiento. Acá se están haciendo ensayos de verificaciones nada más. Tenemos celdas de media tensión en la subestación de la central de generación. Aquí tenemos algún cofre, zona, como cofre frontera, como dijimos, donde se hacen las mediciones de calidad. Aquí tenemos el equipo para medir armónicos, etcétera, ¿no? Y bueno, y eso era más o menos todo lo que teníamos previsto para mostrarles, pero como hicimos la semana pasada, también queremos que ustedes puedan participar, así que bueno, les dejamos entonces, no sé, Israel, si vamos a habilitar, tú estuviste viendo preguntas, si ya hay algunas, yo lamentablemente no las vi, pero si ya hay preguntas empezamos a contestar. Bueno, muchísimas gracias por tu ayuda, Jorge. Realmente ha quedado un curso muy interesante. Hay algunas preguntas que nos han estado enviando al chat, las he estado ordenando. Te las voy a empezar a leer. Pregunta:
¿la regulación en su país utiliza el término energía en firme o es la misma disponibilidad? No, está perfecto, sí, sí, acá también se habla de energía en firme. Sí, sí, sí. De todas maneras, es muy importante el tema, el vocablo disponibilidad es urticante, digamos, ¿no? Porque la disponibilidad es es la que finalmente determina el pago, ¿no? Entonces, como hay plata de por medio, ¿no? Sí, sí, sí. Se trata de hablar poco del término disponibilidad, pero es lo que se usa, sí. Pero energía en firme también. Siguiente pregunta. ¿Los ensayos se hacen en el suelo o en la góndola? ¿No es más cómodo abajo? Se hace todo abajo, sí, 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 no, no, ensayos arriba, salvo los que son ensayos propios en el generador, y eso sí no hay más remedio que hacerlo arriba. Y entiendo lo que dice el colega de que es incómodo. Yo, es más, agregaría más, es incomodísimo, no es incómodo, es incomodísimo. Yo qué sé. Y está el caso también de aquellos aerogeneradores que tienen también, no se olviden, el transformador elevador arriba, no a nivel de piso. Si uno tiene que hacer ensayos en el transformador, no hay más remedio que subir. Sí, sí. Lamentablemente es así, hay que subirse, pero solo para esos casos, ¿no? Generador y transformador, si es que está arriba el transformador, ¿no? Si no, todos los demás ensayos son abajo, a nivel de piso. Siguiente pregunta. En Europa, el 2010, el generador eléctrico instalado en las turbinas era un DFIG. ¿Tiene información de los recientemente instalados? Yo en realidad no tengo esa información, ¿ah? Y generalmente hay, si bien puede haber información genérica que dan los fabricantes, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que incluso una de las preguntas de la charla de la semana pasada yo tampoco la pude contestar mucho porque no, los fabricantes de aerogeneradores son bastante celosos en cuanto a la información y generalmente dan una información muy genérica y nada más, ¿no? Acá en Uruguay, a medida que han pasado los años, sí, hemos tenido tecnologías de todo tipo, ¿no? Desde las más antiguas hasta las más modernas. Hoy las últimas centrales que entraron en servicio acá en Uruguay son todas de última tecnología, ¿no? Donde básicamente, como yo decía la semana pasada, prácticamente lo que se ve desde la red es la electrónica de potencia, nada más. Hay un desacople total entre lo que son las máquinas rotativas, ¿ah? Y la red, ¿no? Pero sí, coexisten distintas tecnologías, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se deben hacer las mediciones de calidad de energía? Buena pregunta. Yo le puedo decir la práctica aquí en Uruguay, ¿no? Desconozco qué es lo que se hace en otros lugares. Acá en Uruguay se pide, si mal no recuerdo, que a los 5 años de haber entrado en servicio, ¿no? Hay que repetir las medidas de ensayo, las medidas de calidad, ¿no? Y acá más o menos ya estamos, en algunas, las primeras centrales ya han cumplido sus primeros 5 años de servicio y ya se han hecho los segundos ensayos de medida de calidad, ¿no? Pero no sé cómo será en otros países. Acá, ya en algunas centrales, las primeras de todas, ya se hizo un segundo ensayo 5 años después. Muchísimas gracias, Jorge. Siguiente pregunta. ¿Quién está a cargo del armado y pruebas en sitio de la torre? Esto se coordina de manera conjunta entre el proveedor, fabricante del aerogenerador y del contratista cliente. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. ¿Quién está a cargo del armado? Generalmente, a ver, hay que entender, hay que ver qué se entiende por armado, ¿no? Lo que es la máquina en sí misma, el aerogenerador y todos los sistemas de control, auxiliares, etcétera, eso es responsabilidad exclusiva del aerogenerador, del fabricante, perdón, del tecnólogo, ¿no? Eso nunca se lo van a dar a nadie, ¿no? Porque es justamente su know-how, su conocimiento y su responsabilidad, ¿no? Después, la torre, bueno, ahí normalmente no tiene más no tiene más remedio que contratar a una empresa de grúas, ¿no? Por más que lo único que proporcione la empresa sea una grúa y el operador de grúa y nada más, ¿no? Capaz que termina contratando a varias empresas para hacer eso, una de grúa, otra de montaje electromecánico, porque alguien se tiene que encargar de ir ensamblando las piezas, ¿no? Básicamente, sí, es un acuerdo que tienen que hacer entre el fabricante del aerogenerador y quien compra el proyecto, ¿no? La instalación en sí. Pero insisto, lo único que no creo que ningún tecnólogo lo libera es estrictamente la parte del aerogenerador y sus
componentes asociados directamente. ¿Tá? Todo lo demás lo pueden subcontratar afuera, incluso hasta la subestación. ¿Tá? Bueno, no es un negocio de ellos, el negocio de ellos es el aerogenerador. Muchas gracias. ¿Cómo responden operativamente ante un colapso de voltaje, de frecuencia o oscilación de potencia? Gracias. Bueno, eso es lo que vimos hace un ratito en una de las pantallas, ¿no? Se ponen requisitos, ¿no? Se ponen límites, ¿no? En tensión, en frecuencia, etcétera, ¿no? Y una vez sobrepasados esos límites, por más del tiempo que está especificado en la norma, los relés, generalmente los que actúan son los relés de la estación, ¿no? El relé de protección de la estación, no los aerogeneradores, ¿no? El relé de protección, ya sea el de tensión, el de frecuencia, etcétera, simplemente cuando se superan esos límites por más del tiempo permitido, entonces lo que hacen es dar una señal de apertura al disyuntor que está en la frontera y listo, abre y se desenergiza todo. Israel, ¿alguna más? Perdón, Jorge. Sí, muchas gracias. Vienen las siguientes preguntas. ¿Es mejor para la red ver los aerogeneradores como circuitos electrónicos o como motores, por la inercia en caso de una posible desconexión? Sí, esto justamente lo mencionamos la semana pasada, capaz que la persona que hizo la pregunta no estuvo, ¿no? Pero efectivamente, a ver, si es mejor o peor, y depende, ¿no? La parte de electrónica de potencia tiene una cantidad de ventajas, ¿no? Desde el punto de vista de control, modo de operación, etcétera, es mucho más fácil de controlar y hacer funcionar. Pero es cierto, quien hizo la pregunta apuntó justito, ¿no? Hay un tema de inercia, ¿no? Cuando hay una falla en la red, lo que uno tenía justamente con las máquinas rotativas era una inercia que de alguna manera sostenían el sistema en esos transitorios, ¿no? Hoy esa inercia no existe, es prácticamente nula, y es uno de los problemas, ¿no? Por eso digo, tienen cosas buenas y cosas malas, ¿no? De todas maneras, las cosas malas es la falta de inercia, se puede compensar, porque por algo, siendo electrónica de potencia, prácticamente se les puede hacer funcionar como uno quiera, ¿no? El tema es la palabra clave esa que yo dije, quiera, ¿no? Generalmente lo que pasa es que en los contratos, si uno no especificó eso, probablemente el dueño de la central va a decir, no, pero a mí no me están pagando por hacer esto. Ha pasado, ¿no? Puede pasar, ¿no? Que diga, no, yo me atengo a lo que dice el contrato. Mi contrato no dice que yo tengo que brindar inercia, ¿no? Y bueno, está en todo su derecho de decirlo, ¿no? Pero bueno, eso se perfecciona a lo largo del tiempo. Sí, y tal vez saltando un poco, estamos organizando un pequeño webinario para las siguientes semanas, donde vamos a tener un experto en simulación con software que nos va a poder ayudar un poco en este tema. Entonces también los invitamos a estar pendientes de los siguientes cursos que vamos a realizar. Siguiente pregunta. Está definido que el parque eólico no debe funcionar en modo isla. ¿Cuáles son los parámetros que definen esta condición? Sí, básicamente que desaparezca la tensión en transmisión, o en transmisión suponiendo que sea una central conectada a transmisión, ¿no? Básicamente acá cuando se cae la red de transmisión, la red pública, por decirlo de alguna manera, automáticamente eso tiene que abrir el disyuntor, la central abre su disyuntor principal, y aquí encima se agrega la restricción de los 5 minutos que yo les había mencionado, ¿no? O sea, una vez que se restablece la tensión de la red, la central debe esperar forzosamente 5 minutos antes de entrar en servicio nuevamente. Muchísimas gracias, Jorge. Siguiente pregunta. ¿Cómo se regula el ingreso y salida de estas unidades en el despacho de carga en su país? Bueno, aquí por lo menos se va a despachar, esto también es un tema contractual, ¿no? Hay que ver quiénes tienen prioridad, etcétera, etcétera, hay que ver qué contrato se ha firmado, por eso digo, depende mucho de los contratos, ¿no? Pero básicamente la demanda es la que va regulando cómo se van despachando, y esto en general, ¿no? No solo en centrales eólicas, sino en general los despachos de carga, y aparte en todas partes del mundo debe ser más o menos igual, ¿no? Dejando de lado los temas contractuales, ¿no? Que yo por razones contractuales puedo estar obligado a despachar una central aunque no sea económica, ¿no? Pero generalmente, dejando de lado estos factores que acabo de mencionar, los despachos son en base a economías, ¿no? Que es lo que me sale más barato. Y ojo que eso, yo no soy un especialista en despacho de carga, ¿no? Pero me animo también a decir algo porque conozco a algunos colegas, capaz que alguno de mis colegas está escuchándome ahora y me puede corregir,
Que sea más económico no quiere decir que me sale más barato así nomás el precio que le tengo que pagar, sino que, por ejemplo, en mi generación hidráulica, donde yo tengo que gestionar un embalse, ¿ah? Puede ser que la energía hidráulica sea muy barata, ¿ah? Pero ¿qué pasa si yo tengo riesgo porque tengo una previsión de sequía y sé que no voy a poder reponer el lago en no sé qué tiempo? Entonces ahí capaz que el concepto de cuál es la fuente más económica no es simplemente lo que se factura, sino el riesgo que puedo estar corriendo en vaciar un lago que después no lo puedo llenar. Por decir algo, no sé, pero insisto, yo no soy especialista en despachos de carga, ¿no? Pero como ven, es toda una especialidad, no es algo tan fácil, así nomás, que uno puede decir, despacho fulano, mengano y ya está, ¿no? Hay que mirar muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Siguen las preguntas. Cuando tengo una central de generación para autoconsumo, sin inyectar energía a la red de UTE, ¿se necesitan realizar los mismos ensayos que en una central de generación que inyecta una potencia a la red? ¿Es cierto que UTE limita la potencia de generación para autoconsumo a un porcentaje específico de la potencia contratada del cliente? Bastante local la pregunta, Jorge. Sí, la verdad que está buena la pregunta. Lamentablemente no tengo la respuesta, porque no lo sé. Pero no, lo que podemos hacer, sí, me puedo comprometer a revisar, a ver reglamentos de UTE, a ver qué dicen claramente. Sinceramente no lo tengo presente, no sé. Tendría que revisarlo. Es un tema, obviamente, contractual, tarifario, llámenlo como quieran, ¿no? Y muy local, ¿no? Muy local. Claro, Pero además, como podemos, dijo. si tenemos quién hizo la pregunta, después le podemos contestar por correo. Sí, No hay problema. Sí, lo sí. lo vamos a contactar en breve. Perfecto, perdón, pero no tengo esa respuesta. Sí, como dijo, es de pequeñas centrales, ¿no? Son de autogeneración para el autoconsumo. Sí, generalmente es cierto, tenés razón, Israel. Es para centrales chiquititas, ¿no? Más que nada son de microgeneración, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Los requerimientos técnicos para el ingreso de una central eólica al sistema interconectado lo fija UTE o el que administra el sistema? Sí, acá lo ha fijado UTE siempre, ¿no? Si bien hay un administrador del sistema, ¿ah? Históricamente lo que pasa que, a ver, hay condiciones especiales según los países y todo, ¿no? Acá, tradicionalmente como, bueno, probablemente no tienen por qué conocer la historia en Uruguay, ¿no? Pero acá toda la vida hubo una única empresa monopólica en todo, en generación, en transmisión, en distribución, ¿no? Obviamente no había un administrador del mercado, no había nada, ¿no? Después que, bueno, se decidió que aparecieran otros actores, sobre todo y exclusivamente a nivel de generación, como dije hace un rato, entonces ahí sí, ya se empieza a nacer lo que se conoce como un mercado eléctrico, ¿no? Y entonces ahí empieza a aparecer una unidad reguladora, un administrador del mercado también, ¿no? Por eso las cosas han ido cambiando, pero los convenios de uso, ¿no? Los requisitos técnicos de eso que yo mencionaba, son impuestos por UTE acá en Uruguay, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Siguiente pregunta. Jorge, cuando te estás refiriendo al despacho con inercia, ¿es cuando se le exige al generador realizar regulación de frecuencia? No, en realidad, a ver, yo me refería al transitorio cuando hay un defecto, ¿no? En la línea. Cuando hay un defecto en la línea, ¿no? Insisto, yo tampoco soy un especialista en transitorios, pero bueno, Israel acaba de anunciar que, no sé, en estos días va a haber algún experto que les pueda explicar mejor esto, ¿no? Pero básicamente es cuando hay un defecto en la línea, ¿no? Una salida de servicio, alguna línea de transmisión, etcétera. Generalmente lo que se usaba antes, cuando eran todas máquinas rotativas, ¿no? Es la inercia de la máquina, ¿no? Porque obviamente la máquina, por más que ocurra un cortocircuito, una salida de servicio, etcétera, de la línea, la máquina tiende a seguir girando, ¿no? Entonces ese aporte durante ese transitorio corto, ¿no? Permite mantener más o menos estable las condiciones de la línea en las cercanías de esa central, ¿no? Lo que pasa que hoy, como esto ya les dije, es 100% electrónico, esa inercia no existe. Entonces, cuando se cae la red, se cae la central también, básicamente. Entonces, eso puede hacer que la estabilidad del sistema sea mayor que cuando son máquinas rotativas electromecánicas viejas y tradicionales, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Siguen las preguntas. Vamos a leer un par más y vamos a tener que responder las siguientes por correo electrónico. Jorge,
Perdón. ¿Qué tiempo se toma los permisos para un proyecto eólico? En el caso uruguayo tendrías que responderlo, Jorge. Sí, por supuesto, sí, aplicado al caso nuestro acá. Buena pregunta, ¿qué tiempo se toma para los permisos? Y lo deseable sería un tiempo lo más cercano a cero, lo real es un tiempo que, que tiende a infinito. No, esto es una broma en realidad. Acá lo que pasa es que hay dos actores, ¿no? Quien exige, en Uruguay es UTE, ¿ah? Y quien debe cumplir. Entonces los tiempos los fija y la interacción entre los dos. Si UTE detecta que algo está faltando para darle un permiso, le va a avisar al generador, le va a decir, señor, a usted le falta, no sé, hacer un ensayo de tal cosa. ¿Ah? Ok, le avisa. ¿Cuánto tiempo le lleva al dueño de la central ejecutar el faltante ese? Y bueno, ahí no sé, depende de lo que le falte, depende de qué facilidad tiene para hacerlo, depende de muchas cosas. Una vez que lo hace, va a tener que emitir un informe, etcétera, se lo da a UTE. UTE a su vez también, obviamente, necesita tiempo para estudiar los resultados, no es de aprobación automática. ¿Ah? Y bueno, en el mejor de los casos, suponemos que fue solo esa ida y vuelta, pero también hemos visto casos donde se presenta una solución, ¿ah? UTE lo analiza y dice, no, pero esto no está bien, esto no me satisface, y está bien que no le satisfaga, porque de repente no se hizo bien, hay que hacerlo de vuelta. Por eso digo, el tiempo, y no sé, acá depende de la velocidad de respuesta de cada una de las dos partes, ¿no? Pero en realidad, ojo, no estoy diciendo que haya mala voluntad de ninguna de las dos partes, no, al contrario, todos quieren que esto salga lo más rápido posible, pero bueno, todo depende de lo que uno pide. A ver, yo qué sé, yo mencioné el caso de la falta de un ensayo de tipo. Reparar, entre comillas, resolver el tema ese de que faltaba un ensayo de tipo, llevó 6 meses. ¿Ah? Ahora, hay otras cosas que de repente se resuelven en una semana, 2 semanas, 3 semanas, no lo sé. Por eso depende mucho de qué es lo que está faltando, ¿no? Y del Pero país donde se si está no falta... desarrollando, y del país donde se está ¿Cómo, perdón? desarrollando el proyecto, ¿no, Jorge? Claro, bueno, aparte de estos tiempos, está bien tu comentario, Israel, porque aparte de estos tiempos tienden a bajar a medida que van pasando los tiempos, ¿no? Porque uno va aprendiendo, ¿tá? Todas las partes van aprendiendo, ¿no? Este, yo, a ver, yo siempre defiendo, acá en Uruguay a mí me gusta defender a las dos partes porque en realidad cuando son buenos actores, ¿no? Las cosas pasan, ¿no? Y no es culpa de nadie. Entonces digo, yo me acuerdo, sí, que los primeros años acá de implementación de estas obras, y capaz que los tiempos eran mucho más largos de lo que son hoy, porque bueno, ambas partes han ido aprendiendo, ¿tá? Todos los actores del mercado van aprendiendo, se van aceitando las cosas, ¿tá? Y el mercado se vuelve más maduro, ¿no? Hoy en Uruguay tenemos un mercado que sin duda que es muchísimo más maduro que el que teníamos hace 5 años, ¿no? Sin duda, o Evidente. más de 5 años, ¿no? Bueno, Jorge, siguiente pregunta. ¿A una central eólica se le reconoce potencia? Sí, depende del contrato, ¿no? Eso, insisto, acá depende de los contratos puntuales, ¿no? Y como dije también, no, perdón, no lo dije, pero puede haber contratos de distinto tipo, puede haber contratos a largo plazo, contratos para suministro solo en horas pico, yo qué sé, no sé, esto depende de los contratos de compra y venta de energía que se arreglen, pero esto depende de cada contrato en sí, ¿no? Se le puede reconocer potencia, yo qué sé, yo recuerdo, creo que acá hubo alguna vez en una época que teníamos sequías bastante importantes, no sé bien que Uruguay dependía, ¿no? Fuertemente de su generación hidráulica, ¿no? Y hace muchos años, y gracias a eso fue que se potenció todo el negocio de las renovables acá en Uruguay, es que hace muchos años tuvimos unas sequías muy importantes y me acuerdo que hubo una vez una empresa que brindaba justamente un servicio de centrales de generación transportables, ¿no? Que simplemente ante una emergencia, una demanda puntual, simplemente lo que se hacía era trasladar toda una central de generación, térmica obviamente, ¿no? Hasta el lugar. Y bueno, si mal no recuerdo, yo no tengo los detalles de ese contrato, pero si mal no recuerdo, esa empresa se le pagaba por la potencia que había instalado, porque eso en definitiva implica mover más o menos cantidad de equipos, obviamente, ¿no? Entonces cuanto más potencia, más equipos y más costos, entonces algo tiene que cobrar, aunque no genere, porque esa empresa tuvo que trasladar cosas, ¿no? Están a la disponibilidad de la empresa de energía eléctrica, ¿no? Entonces, en ese caso, probablemente, yo no me acuerdo bien ahora, pero que esa empresa debe haber cobrado más por potencia que por la generación misma de energía, ¿no? Sí. Y bueno, ya la última pregunta. ¿Cuál es la eficiencia sostenible de un parque eólico? A ver, no entiendo qué quiere Sí, yo decir tampoco, con sí. eficiencia sostenible, pero a ver,
capaz que creo que lo que apunta es, bueno, a ver, ahora que ya tienen varios años de generación, más o menos, ¿en qué promedio de eficiencia anda la generación eólica? ¿Ah? Porque, a ver, una de las cosas, uno de los parámetros, y si no, cualquier cosa que nos corrija el colega, ¿ah? Pero si es esa la interpretación, lo que sí puedo decir es que uno de los parámetros de proyecto, ¿ah? Es la eficiencia, ¿ah? Que eso va a depender de la velocidad del viento, del lugar donde se va a instalar, de las máquinas, etcétera, etcétera, ¿ah? Y eso obviamente, cuando está en etapa de proyecto, uno lo estima en mediciones, ensayos, no sé, experiencia, etcétera, ¿no? Y obviamente esa eficiencia tiene un resultado económico, ¿no? Si, el tema es que después, cuando eso empieza a funcionar, si la eficiencia real no es la del proyecto o es menor, ahí tenemos problemas económicos. Si es mayor, bárbaro, tiramos cohetes, festejamos, porque al final estamos facturando más de lo que preveíamos en el papel. Acá en Uruguay, si no estoy muy equivocado, ahora ya van años de generación, y en promedio, puedo dar cifras en promedio, no tengo cifras de cada proyecto en particular, pero creo que anda más o menos por un 38% de eficiencia. Más o menos, digo, pero capaz que algún colega que trabaje más en mercados eléctricos me puede corregir. Pero acá en Uruguay creo que el resultado a largo plazo es un 38%, más o menos. Bueno, muchísimas gracias. Damos por cerrada la parte de preguntas. Están llegando algunas. Les pedimos por favor no las hagan llegar al correo electrónico. Con gusto les vamos a responder. Hemos pegado en el chat un formulario de retroalimentación que nos permite ir mejorando estos cursos. Sin más que decir, te agradezco, Jorge, por el tiempo y a todos los que están participando de este tipo de webinarios. Si desean ser contactados para futuros webinarios organizados por los capítulos de Potencia y de la sección Bolivia y del Uruguay, por favor déjenos su retroalimentación en estos formularios. Les agradecemos el tiempo, sabemos que la coyuntura para algunos es muy complicada y queremos que este sea nuestro granito de arena para pasar una cuarentena de mejor forma, ¿no? Jorge, si tienes algún comentario final. No, igual que tú, agradecerles a todos. La verdad que nos gusta que haya habido tanta gente y las preguntas aparte muy interesantes, así que espero que haya sido de interés para todos. Y bueno, estamos a la orden y veremos si vamos a hacer algún otro seminario en el futuro, les vamos a avisar. Sí, Perdón, Israel, por las dudas si hubo gente que entró tarde, ¿no? Esta segunda parte también fue grabada, ¿no? Confirmame, por favor, Israel. Sí, ha sido grabada. Y se va a subir, o sea que va a estar disponible también para que la vean los que ya la vieron, si la quieren ver de vuelta, y si no, bueno, si saben de alguno que no tuvo tiempo de verla hoy, la puede ver después igual. Bueno, agradecemos a todos. Hay gente de bastantes latitudes de nuestra América Latina. Les agradecemos a todos el tiempo y seguiremos trabajando con algunos webinarios que se vienen para las siguientes semanas. Muchísimas gracias.